Si te gustan los juegos de mundo abierto y exploración como Genshin Impact o Zelda Breath of the Wild, y también te gustan juegos más tranquilos del día a día como Animal Crossing y Coral Island, estoy segura de que este juego, Infinity Nikki, se convertirá en uno de tus favoritos. Hola a todos, soy Keila y os invito a mi primer vídeo sobre Infinity Nikki. Infinity Nikki, el autoproclamado juego de mundo abierto más acogedor, está siendo desarrollado por la empresa Infold Games, la cual podréis conocer por otros juegos como Love and Deep Space o Shiny Nikki y Love Nikki, los cuales pertenecen a la misma saga que Infinity Nikki, si bien no necesitas haberlos jugado para jugar a este juego. Infinity Nikki es un juego de mundo abierto centrado en la exploración y recolección de materiales que encontremos por el mundo. La historia gira en torno a Nikki junto con su acompañante Momo, que, por cosas que pasan, acaban en este mundo llamado Miraland. Hasta ahora conocemos 4 zonas que vendrán con el juego de base. Estas son Flora Wish, una villa situada al lado de un lago, Breezy Meadow, un lugar con vientos ligeros y flores con colores vibrantes, Stoneville, una pequeña villa con campos repletos de flores, y Stonewoods Abandoned District. Es un lugar que fue próspero en el pasado, pero que ahora se encuentra abandonado. La exploración en Infinity Nikki brinda especial importancia en recorrer el mundo y recolectar los materiales que nos vayamos encontrando. Nuestra forma principal de desplazamiento será a través del salto, ya que es la herramienta más importante de exploración de este mundo, asemejándose a un videojuego de plataformas. Para ello, obtendremos un vestido de habilidad al inicio de nuestra aventura. Este nos permitirá mantenernos flotando en el aire unos segundos, para así ayudarnos a llegar a lugares que serían inaccesibles de otra forma. Con este estilo de juego, los desarrolladores buscaron que tanto jugadores casuales como jugadores que tienen mucha experiencia jugando videojuegos pudieran explorar el mundo sin mucha dificultad y que a la vez fuera divertido. Uno de los aspectos más importantes del juego son los puzzles. Iremos encontrándonos distintos tipos de puzzles conforme vayamos explorando. Algunos de estos puzzles seguro que os recuerdan a Zelda Breath of the Wild, ya que el director de Infinity Nikki trabajó en este juego, diseñando precisamente sus puzzles. Las actividades que podemos realizar en el mundo de Infinity Nikki, entre otras, son atrapar insectos, pescar y limpiar animales. Con esto iremos reuniendo los materiales necesarios para crear nuestra ropa. Esta ropa de habilidad que he mencionado anteriormente, junto con muchas otras, las iremos desbloqueando y nos ayudarán en nuestra exploración y a recolectar las cosas del mundo. Algunas de las prendas que ya conocemos son el vestido de salto que acabamos de ver, el traje que nos sirve para pescar, el traje que nos sirve para atrapar bichos y otros trajes como el de ataque o que nos permiten volar. Además, no tendremos que manualmente equiparnos estos trajes, ya que al realizar cada acción automáticamente se cambiará por el traje necesario. Y sí, aparte de esta ropa de habilidad, también tendremos ropa normal con la que vestir y cambiar la apariencia de Nikki. Podremos personalizar tanto su peinado como su color de piel y toda la ropa y accesorios que lleve. Esta ropa la podremos crear, se la podremos comprar a NPCs dentro del juego y también dentro de gachas del propio juego o de gachas limitados. La ropa que consigamos además nos ayudará para combates de estilismo que realizaremos con NPCs. Estos combates se decidirán por el estilo y los stats que tenga la ropa que usemos. Eso sí, fuera de estos combates, la ropa que llevemos con Nikki no afectará al gameplay, por lo que podremos vestirla como queramos. Y sí, en Infinity Nikki también tenemos combates. Si bien estos combates no son como en otros juegos donde debemos conseguir equipo o mejorar nuestras estadísticas, aquí simplemente debemos esquivar y atacar en el momento oportuno en el lugar adecuado. Así es como los desarrolladores han buscado que sea un gameplay adaptado a todos los públicos. Y conforme vayáis explorando el mundo, encontraréis unas pequeñas estrellas que se llaman Wimstar.
Las deberéis ir reuniendo para luego más adelante canjearlas por distintas recompensas. Para los que jugáis Genshin Impact es como los Oculus, y deberéis aprovechar las mecánicas que ofrece el juego para llegar hasta alguno de ellos. Y sí, no todo podía ser bueno. Al ser un juego gratuito, su forma de monetización es a través del gacha. Hemos visto que hay dos tipos de gacha dentro del juego. Uno dentro del propio mundo, donde gastas dinero del juego, y otro con banners limitados, donde gastas el dinero premium, o los cristales que usan en este juego. Gracias a la beta ya conocemos cómo funciona algo más este gacha limitado, y esto es que cada 10 tiradas consigues un ítem de 4 estrellas y cada 20 consigues uno de 5 estrellas garantizado. Y en 180 tiradas tienes garantizado el set completo del banner limitado. Además, hasta que no tengas completado el set, no puedes salirte un ítem repetido de 5 estrellas, siempre será uno que no tengas. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta son las especificaciones técnicas del juego. Ya que está desarrollado en Unreal Engine 5, necesitaremos un dispositivo bastante potente. Aquí os muestro las especificaciones mínimas y las recomendadas. Para que os hagáis una idea, su performance será similar al juego de Wuthering Waves. En cuanto a la fecha de lanzamiento, aún no tenemos ninguna confirmada. Si bien ahora mismo está en marcha la segunda beta, que abarca ordenadores y dispositivos móviles. Estará activa hasta el 22 de octubre y quizás tras esta fecha o poco después sepamos algo de la fecha de lanzamiento. Como muy tarde, esta fecha sería para febrero de 2025, pero se especula que el juego saldría dentro de este año, 2024. Y hasta aquí la información general del juego. Personalmente tengo muchísimas ganas de que salga y de probarlo, ya que es uno de mis juegos más anticipados. Y una vez salga el juego y haya podido explorarlo, espero subir una reseña profunda sobre él, hablando de su historia, música, apartado artístico, etc. Por el momento os recomiendo seguir sus cuentas oficiales para estar al tanto de cualquier noticia. Por mi parte os seguiré trayendo información que vaya saliendo del juego. Gracias por escucharme y a descansar.